¿Listo? Perfecto. Bien. Les decía, perdón, un saludo para los que nos van a ver desde casa, un saludo y un abrazo. Y bienvenidos a los que nos visitan por primera vez. Estamos, para ustedes, estamos ya ¿hace cuánto, Roger? Creo que desde el 2020, ¿verdad? Creo que fue a partir del 2020 que iniciamos el proyecto de estudiar todo el Evangelio de Juan verso por verso y ya alcanzamos la mitad del libro. En este momento estamos justo en el capítulo 10, empezando el capítulo 10, y allí es donde nos encontramos, ¿sí? Y ha sido una aventura extraordinaria emprender este proyecto. Así es que bienvenidos a todos y vamos a avanzar. Necesito, Roger, que leamos, por favor, desde el versículo 1 al 6 para entrar en contexto, para que todos recuerden dónde nos encontramos. ¿Lo lees vos? ¿Sí? Ok, dale. Recuerdo, perdón, les pido porfa, les decía la vez anterior que el pasaje tiene muchas expresiones que son claves. Perdón. Tiene muchas expresiones que son claves. Si yo pierdo un detalle de esos, entonces me va a costar enlazar toda la enseñanza, ¿sí? Así es que les pido por favor que presten mucha atención. Bueno, voy a irlo desarrollando conforme vayamos avanzando. Adelante. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ok, así es que en esta lección dice el pasaje que el pastor, el que entra por la puerta, el pastor va a sacar a las ovejas. Y no solamente las saca, sino que va delante de ellas. A partir de hoy, a partir de la enseñanza de hoy, vamos a empezar a aprender. En realidad voy a refrescar algunos conceptos que ustedes han oído, pero les vamos a poner nombre, ¿sí? Ok, ¿qué es lo que vamos a empezar a aprender? Vamos a empezar a aprender a conocer la voz del pastor, ¿sí? A lo largo de toda la enseñanza ustedes se van a dar cuenta por qué es importante distinguir la voz del pastor, ¿sí? No voy a entrar ya en los detalles que hablamos, aunque voy a repasar algunos detalles que ya vimos. Pero recuerden, no me voy a devolver. A veces me da la tentación de devolverme, no lo voy a hacer. Ok, ya vimos algunos conceptos que son necesarios para entender lo que hoy voy a empezar a explicar. Así es que el proyecto hoy va a ser aprender a conocer su voz, la voz del pastor, y vamos también a empezar a distinguir las voces de los extraños, de esos que no entran por la puerta en el redil. ¿Sí? Necesito explicar algo antes de avanzar. Esto sí es necesario. Estamos hablando de un redil de ovejas, ¿sí? Estamos hablando de un pastor, estamos hablando de ovejas, estamos hablando de un ciclo pastoril. Las ovejas pasan 6 meses del año durante el invierno dentro del redil, acostumbrándose a escuchar la voz del pastor. ¿Por qué? Porque llega un momento en la segunda mitad de este ciclo pastoril, llega un momento en donde el pastor tiene que sacar a las ovejas. Ya terminó el invierno y a partir de ese momento empieza la primavera, empiezan a deshielar las cumbres de las montañas. Les dije que ahí, en las cumbres de las montañas, es donde están los pastos los más nutritivos.
y por lo tanto los que producen la mejor lana. Así es que, ¿a dónde creen ustedes que va a llevar el pastor a las ovejas? A las alturas. Primero las saca del redil, después de haber estado con ellas 6 meses, las saca del redil, después de que ellas se acostumbraron a escuchar la voz del pastor, las saca, las lleva a los valles primero y luego las lleva a las montañas. Pero les dije que asociado a todo este viaje hay una cantidad de peligros enormes. Por ejemplo, las grietas, los riscos, los precipicios, las inclemencias del tiempo, los depredadores, los insectos. ¿Se acuerdan los insectos? Cuando comienza el verano, se alborotan los insectos en las partes más altas. Y hay un tipo de mosca que se le mete a la oveja por la nariz. Esto no se los conté la otra vez. Esta mosca se mete por la nariz, deposita una larva en la nariz de la oveja y la larva sube directamente al cerebro de la oveja. ¿Saben qué hace esto? Que la oveja se desquicie. Cuando esto pasa, cuando esto ocurre, la oveja corre sin saber para dónde va, ya sea a un precipicio o a golpearse a una pared. Entonces, ¿qué es lo que hace el pastor? El pastor hace un aceite especial y embarra toda la cabecita de la oveja para que los insectos no puedan metérsele por ningún lado y causar que la oveja se desquicie. ¿Sí está claro? Entonces, y ese es el proyecto. En este proyecto de ir hacia los mejores pastos, ¿sí? En ese proyecto la oveja sabe que asociado a este viaje hay una cantidad enorme de peligros, pero ella va confiada. ¿Por qué? Porque sabe que su pastor va adelante, aderezando el camino. ¿Sí? Esto es un resumen muy rápido de lo que ya habíamos visto, pero fue muy rápido. ¿Sí? Ok, entonces, ¿quiénes son la voz de los extraños? Vamos a empezar a distinguir la voz del pastor y la voz de los extraños. ¿Quiénes son los extraños? Bueno, en resumen, la forma más general de saber quiénes son los extraños es todas las voces que tratan de desviarnos o todas las voces que tratan de contradecir la voz del pastor. Esos son los extraños. Esos son los salteadores. Esos son los ladrones. Vamos a ir de lo más general a lo más específico. ¿Sí? Así es que estas voces que tratan de contradecir la voz de nuestro pastor, ¿quién es nuestro pastor? No soy yo. Si ustedes creen que yo soy su pastor, hasta aquí llegaron. Su pastor y el mío es el mismo, se llama Jesucristo, ¿sí? Así es que Él es, cuando una voz contradiga la voz de Jesús, las enseñanzas, las verdades o los principios de Él, entonces estamos delante de la voz de un extraño. Todas las voces, por ejemplo, hay voces que contradicen. Ustedes no tienen idea de, esto parece un virus hoy. Toda la gente que desestima la Biblia solo porque fue escrita por hombres. Yo les voy a recordar algo, sobre todo ustedes que ya tienen conocimiento, que ya nacieron de nuevo y que empezaron este maravilloso proyecto de vivir por fe. La Biblia, escuchen, la Biblia no sería ni más exacta, ni tendría más autoridad si hubiera sido escrita por la misma mano de Dios. Si ustedes y yo hubiéramos visto a Dios escribir la Biblia, ustedes pensarían que tiene toda la autoridad y toda la exactitud que debería tener, ya no puede tener más. Les quiero contar algo. Ese libro que ustedes tienen en sus manos, ese extraordinario libro, es justo, literalmente lo que salió de la boca de Dios. ¿Sí? No es ni más exacta, ni tiene más autoridad que si Dios mismo la hubiera escrito. Tiene toda la autoridad y toda la exactitud como si Dios la hubiera escrito. ¿Sí está claro? Así es que es muy fácil escuchar otras voces. ¿Cuáles? Aquellos que contradicen o que nos van a decir que la palabra de Dios está equivocada. ¿Por qué? Porque fue escrita por hombres, o que es un libro obsoleto. ¿Por qué? Porque esta generación de la humanidad no aplica a este libro. Sí, perdón, pero ese es un argumento que hoy es muy barato. ¿Sí?
Lo voy a decir al revés. El hombre es un ser tan sencillo, tan simple, que Dios solamente tuvo que escribir una Biblia para todas las épocas de la historia de la humanidad, porque el hombre siempre ha sido el mismo a lo largo de toda su historia. ¿Sí? Por eso es que no hay otras Biblias, etc. Bueno, entonces vamos a ir aprendiendo a distinguir lo verdadero de lo falso. Y a veces, lamentablemente, para nosotros los creyentes, a veces vamos a distinguir esto o a aprender esto con golpes o con experiencias que son duras. A veces descubrir lo que está mal en la vida no siempre es fácil. A veces Dios tiene que permitir que ustedes y yo tropecemos o nos golpeemos o que haya problemas en nuestra vida para que ustedes, ahora sí, ustedes y yo entendamos o aprendamos la enseñanza que Dios quiso enseñarnos, perdón por la redundancia, enseñarnos en aquella circunstancia para evitarnos aquel problema. Sí, pero como nosotros no aprendemos a la primera voz, entonces Dios tiene que dejar que nos golpeemos para aprender el principio o para aprender aquella verdad. Pero estamos hablando del pastor, ¿sí? Habiendo enfrentado aquella dificultad o habiéndonos golpeado con aquel problema, nuestro pastor, lejos de desecharnos, escuchen, lejos de desecharnos, nos toma en sus brazos. Sí saben, tengo que recordarles algo más. Posiblemente no lo sepan. Cuando todas estas historias que ustedes han escuchado acerca de la oveja perdida, ¿sí? ¿Se acuerda? Deja las 99 y va y busca una. ¿Saben por qué tanta urgencia a la hora de buscar una? La oveja es un animal tan débil. La oveja es un animal tan desvalido en sí mismo que el pastor sabe que en el momento en que una oveja se extravía y está fuera del alcance de los ojos del pastor, esa oveja, según el pastor, esa oveja ya tiene los minutos contados antes de morir. ¿Por qué? ¿Por qué así? Porque la oveja no sabe distinguir la hierba. Escuchen esto. La oveja no sabe distinguir el pasto bueno del pasto malo, la hierba buena de la hierba mala. La oveja no sabe distinguir las aguas buenas de las aguas malas. Por eso es que el pastor tiene que ir delante, aderezando el camino de la oveja. Si la oveja come pasto que no es el correcto o agua que está contaminada, entonces se le inflama el estómago y empieza un dolor muy fuerte. Cuando esto ocurre, lo que ella hace es hacer un hueco en el suelo, extenderse en sus 4 extremidades, poner su estómago, su vientre en el suelo y apoyarse allí. Lo que ella no sabe es que esto adormece sus extremidades. Y lo que sigue, ya al no poderse levantar, es la muerte. ¿Sí? Entonces el pastor tiene que salir en carrera a buscar su oveja. Y cuando la encuentra, si es que la logra encontrar a tiempo, la levanta, se la pone sobre sus hombros y empieza a frotar las extremidades. ¿Para qué? Para despertarle las extremidades y que pueda volver a caminar. ¿Ven? ¿Sí? Ok. Habiendo enfrentado aquella dificultad o aquel problema, habiéndonos golpeado, el pastor no nos desecha. El pastor lo que hace es que nos toma en sus brazos, nos recoge, nos anima, escuchen, y no solamente nos venda todas las heridas que sufrimos como ovejas, sino que Él mismo se encarga, y esto es maravilloso, esto a mí me impacta y me conmueve. Cuando ustedes y yo tropezamos, nos caemos, nos golpeamos y nos raspamos la vida, este pastor no aparece en nuestra escena y nos dice: te lo dije, Carla, no era por allí. Esa no era la dirección. ¿Te lo dije o no te lo dije? Y yo, sí me lo dijiste. No, Él no es ese tipo de pastor. Él no nos desecha, no nos recrimina, no nos saca en cara el error o la desobediencia, sino que Él se encarga de cuidar todo el proceso y acompañar todo el proceso de restauración.
Él mismo se encarga de restaurarnos, Él mismo se encarga de volver a impulsar nuestra vida, a caminar en confianza otra vez y en seguridad con Él. A ver, ¿quién de ustedes al pecar no se esconde? ¿Quién de ustedes cuando tropieza o se equivoca como creyente no se esconde de Dios? La última persona a la que quiere ver es a Dios. ¿Quiénes? Todos. Esa es la naturaleza. Huimos de la única persona que puede sacar nuestras vidas adelante. Huimos del único que puede hacer algo por nosotros. Ese es Dios, nuestro pastor. Ahora sí, dice la Biblia entonces que las ovejas ya no van a escuchar la voz de los extraños. Esa es la idea. Eso es lo que estamos aprendiendo. Aquí vamos a oír hablar de los extraños, vamos a oír hablar de los ladrones, vamos a oír hablar de los salteadores. También se les llama lobos, que son todas aquellas voces o todas estas personas que sin conocer a Dios, ¿se acuerdan de esto? Este es el conflicto de fondo. Esta es la razón por la cual Jesús está hablando de esta alegoría. Como vieron en el último versículo, Él mismo dice que no entendieron. Este auditorio de fariseos que está escuchando a Jesús no entendió la alegoría que Jesús les dijo. ¿Sí? ¿Cuál es el conflicto entonces? El conflicto es, o lo que está ocurriendo es que hay un grupo allí adelante de personas que se apropiaron el derecho de guiar moral y espiritualmente a un pueblo o a una nación sin haber pagado el precio. Él, Jesús, pagó el precio, nos compró, así es que Él adquirió el derecho para poder guiarnos, para poder conducir nuestra vida, para poder ser nuestro pastor, pero fue porque Él pagó el precio. Y este grupo de hombres lo que está haciendo es tratando de desvirtuar la imagen de Jesús. Le han dicho falso profeta, le han dicho ladrón, le han dicho pecador, de todo le han dicho, para tratar de hacerle ver al pueblo que los dignos de guiarlos son ellos, los religiosos de Israel, y no este falso profeta llamado Jesús. ¿Sí está claro? Ese es el conflicto de fondo. Entonces, estas voces de los extraños son todas estas personas que sin conocer a Dios, sin tener una genuina relación con Dios, creen que tienen algún derecho para conducir espiritual o moralmente a la gente. Ustedes no se dan cuenta, yo sigo una página en línea, en tiempo real, de diferentes variables que se están generando en este momento en todo el mundo. Una de ellas es la cantidad de libros que se escriben diarios. Ustedes pueden ver en tiempo real cada segundo cuántos libros salen al mercado y cuántos semanales y cuántos mensuales. ¿Sí? Ahorita no lo recuerdo, déjenme ver si lo logro abrir aquí. No tengo señal. Ok, son millones los libros que mensualmente se generan, se escriben. Ustedes no saben la cantidad que se publican todos los días de libros, donde la gente de alguna manera u otra piensa que tiene este derecho. ¿Cuál derecho? De explicarle a las personas por dónde andar y cómo andar, cómo guiar sus vidas. Yo no digo que no tengan una buena intención, pero muchas veces todas estas propuestas no tienen ningún fundamento, no tienen ninguna base, ninguna razón de ser, no son ni siquiera cercanas a la verdad. ¿Sí está claro? Estoy hablando de filosofías, todas estas filosofías, todas estas cosas que ustedes oyen hablar a diario, que de alguna manera o de muchas maneras contradicen, de muchas maneras combaten muchos de los principios o de las verdades bíblicas, contradicen las verdades de Dios. Así es que vamos a tener que aprender por todas estas cosas, vamos a tener que aprender a escuchar la voz de Jesús, la voz de Jesucristo, nuestro pastor. ¿Para qué? Para aprender a distinguir la voz de los extraños. Alguien me decía: Alex, ¿por qué es que vos privás a tus hijos de ciertas cosas? Y yo les dije: no, espérense un momento. Esto no es así. Yo no necesito enseñarle a mis hijos las mentiras para que ellos después aprendan a distinguir la verdad.
No funciona así. A los hijos se les enseña la verdad. Y una vez que distingan la verdad y sepan cuál es la verdad, ellos van a saber diferenciar la verdad de la mentira sin haber probado la mentira, siquiera. ¿Sí está claro? Pero no funciona al revés. Otros decían, no, es que usted los tiene en una burbuja. No, no es cierto. Yo los tengo en una burbuja de lo bueno y de lo correcto. Ustedes, les dije yo, los tienen en otra burbuja. Una burbuja donde todo lo bueno está fuera de la burbuja. Y allí está adentro todo lo malo. ¿Ustedes los tienen o no en una burbuja? Sí, los tienen en una burbuja. Al igual que yo los tengo en una burbuja también. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a distinguir esta voz de los extraños. Alex, un tip. ¿Cuál es el tip? ¿Cuál es el más importante de los tips para poder descubrir la voz de un extraño? Es muy sencillo. Si ustedes cogen aquella voz y tratan de pasarla a través de la Biblia y no pasa la prueba de la Biblia, es la voz de un extraño. Si ustedes cogen aquello que están escuchando, aquel pensamiento, aquella filosofía, o aquello que dice aquella voz, que parece ser la voz de un extraño, y tratan de pasarla por la Biblia y contradice lo que la Biblia enseña, entonces es la voz de un extraño. ¿Sí está claro? No importa, voy a hablar de algunos, no importa qué tan bien se vea aquel extraño. ¿Sí? No importa qué tan guapo sea aquel extraño o qué tan noble se vea aquel extraño. Por ejemplo, los pastores de Israel, estos religiosos de Israel, ¿ustedes saben a qué se dedicaban estos pastores? ¿Saben a qué se dedicaban estos religiosos de los que está hablando el pasaje? ¿Qué hacían con las ovejas? ¿Saben qué hacían? Solamente los llenaban de pesadas cargas. Eso era lo que estos hombres hacían con todas esas ovejas. Ponían sobre sus hombros pesadas cargas. Les daban principios que ni ellos mismos podían cumplir. A ver, parece que me están viendo raro. ¿Ustedes se acuerdan de su vida religiosa? ¿Ustedes se acuerdan cuando practicaban su religión, la religión que practicaban? ¿No se acuerdan? Yo sí me acuerdo. Les pregunto, voy a hablar por mí para no hablar en general. Yo nunca pude cumplir las reglas que me enseñaban en aquella religión, nunca. Nunca pude cumplir con todos los rituales, nunca cumplí con aquella religión, porque mientras más profundizaba, solamente más cargas recibía, y más cargas recibía, más cargas que cumplir. Avanzar se convertía en algo muy pesado, muy difícil. ¿Sí? Así es que esta es la historia de los extraños, esta es la voz de los extraños, cargar a los hombres con pesadas cargas. Por si no se están dando cuenta, estoy hablando de ciertas características de un extraño. ¿Sí? Aquellos que ponen pesadas cargas, que ni ellos mismos, dice la Biblia, con un dedo quieren llevar, ni con un solo dedo, dejando abandonados a las ovejas en sus problemas, sin saber cómo guiarlos siquiera, o conducirlos. ¿Oyeron? Los pastores, y ahora sí hablo de las personas que hacen lo que en este momento hago yo, enseñar la palabra de Dios, los que predicamos la palabra de Dios, tenemos como meta principal otra cosa completamente diferente. ¿Sí? Escuchen, ¿qué? Esto que estoy haciendo en este momento. Recuerden, la semana anterior estudiamos que si ustedes quieren tener una vida cristiana exitosa, ustedes tienen que vivir en la Biblia, no visitar la Biblia, vivir allí. ¿Sí? El éxito, el disfrute de su relación con Dios está directamente relacionada con cuánto tiempo pasen ustedes en sus Biblias. Si ustedes no pasan tiempo con sus Biblias, ustedes me están diciendo a mí la calidad de su comunión con Dios. Si ustedes pasan mucho tiempo con sus Biblias, ustedes me están diciendo entonces que tienen una correcta comunicación con Dios. ¿Sí está claro? Así es que estudiar la Biblia, memorizar la Biblia y meditar en la Biblia es muy importante.
Al final de cuentas, y necesito hacer esta aclaración, yo, al igual que ustedes, también soy una oveja. Y todos juntos necesitamos depender del mismo pastor, que se llama Jesús. ¿Sí? Así es que mi responsabilidad aquí adelante, adivinen cuál es. Mi responsabilidad es impulsarlos a que ustedes avancen, a que ustedes profundicen, a que ustedes maduren en sus relaciones con Dios. Esa es mi responsabilidad. Por eso es importante que ustedes siempre vengan a escuchar todas estas enseñanzas. Esa es una de mis responsabilidades, impulsarlos a que ustedes avancen en su relación con Dios y Dios pueda cumplir todos sus propósitos en ustedes. Hay un plan, no se olviden, hay un proyecto, Dios tiene un proyecto con todos. ¿Sí? Y ese proyecto depende de la relación que ustedes tengan con Dios. Avanzar en ese proyecto, ver ese proyecto desarrollarse, depende de la calidad de mi relación con Dios. ¿Sí? Y eso es lo que yo procuro hacer cada sábado. Procuro impulsarlos en este proyecto de estudiar la Biblia y que Dios pueda cumplir todos sus propósitos. Mi responsabilidad es también enseñarles a distinguir la voz de los extraños, porque hoy abundan las voces de los extraños y de alguna manera es hasta allí, hasta donde a mí me corresponde. Claro, hay otras cosas que no hago aquí, por ejemplo, velar por sus vidas. ¿Sí? Tenemos que velar, yo por ustedes y ustedes por los que van a venir a través de ustedes. Ustedes y yo tenemos la responsabilidad de velar siempre por las vidas de aquellas personas a las cuales nosotros tuvimos la oportunidad de guiar a Cristo. Somos responsables, tenemos que compartir todo lo que hemos aprendido, todas las enseñanzas que Dios nos ha dado y cuidar en el sentido espiritual. Escuchen, cuidar en el sentido espiritual, sobre todo a través de la oración. ¿Oyeron? La vida de cada persona con la que hemos tenido contacto en este proyecto de ganar las almas. Pero mi gran responsabilidad, ahora hablo de la mía y de la de ustedes juntos, es la misma. Hay una sola, y es seguir a Jesús, caminar íntimamente con Él. Esa es la responsabilidad de todos, tanto mía como de ustedes. ¿Oyeron? Pero sí tengo que enseñarles, les decía, a distinguir la voz de los extraños, las voces correctas o la voz correcta de Dios para que ella pueda ser nuestra guía y nuestra dirección, ¿ok? En todo lo que ustedes vayan a vivir a diario. ¿Por qué? Porque el pastor, pues, este pastor, ahora sí este de carne y hueso, este pastor puede estar con ustedes un día en un café, alguno que me pida una cita, o puedo darles un consejo, o puedo atender una llamada, o puedo responder un mensaje. Pero el que va a estar con ustedes diariamente, las 24 horas del día, en todos los problemas de a diario, en todo lo que ustedes van a necesitar, ese que puede fortalecerlos, alentarlos, consolarlos, darles todo lo que necesitan, ese se llama Jesús. Y ese es el que tiene que acompañarlos todos los días. ¿Sí? Es con ese con el que ustedes tienen que mantener una relación de diario. Así que, como meta, en esta segunda etapa de este proyecto, en esta segunda mitad, vamos a avanzar sobre esta enseñanza. Vamos a ir avanzando sobre el desarrollo de este capítulo, pero ¿cuál es el objetivo, Alex? Se los vuelvo a recordar. El objetivo es aprender a cuidar nuestra relación con Dios. Ese es el corazón de esta enseñanza. ¿Sí? Aprender a cuidar nuestra relación con Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos pueda guiar a los pastos que están en las alturas. Ese es el proyecto. Todo lo que Él ha preparado. Cuando hablo de pastos, hablo de ver desarrollándose delante de nosotros todo lo que Dios preparó para nosotros. ¿Sí está claro? Por ejemplo, voy a pasar por alto esto. Ok, repito entonces, por favor presten atención. No hay nada más importante que caminar íntimamente con Él.
No hay nada más importante que tratar de mantener la mayor armonía que yo pueda en mi relación con Dios. ¿Oyeron? ¿Para qué, Alex? ¿Para qué esto? Para que Dios pueda cumplir todo su plan en nosotros, todo el proyecto que Él tiene, que ha trazado para nuestras vidas. Estamos hablando de algo que hemos hablado mucho, que hemos comentado ya mucho, pero de una manera específica, de una forma muy puntual, Dios quiere llevar a cabo en las vidas de todos. Que desarrollar una relación personal con cada hombre. ¿Oyeron? Ese es el proyecto. Dios quiere no solamente establecer esta relación personal, sino desarrollarla. Avanzar en este proyecto con nosotros. No es solamente salvarnos y perdonarnos. Esto ustedes lo han oído siempre, se los he estado mencionando en los últimos meses. Lo hemos oído constantemente, pero tenemos que establecernos este objetivo como meta, esto, que darle la oportunidad a Dios de desarrollar este proyecto, esta relación. ¿Sí? Esto lo vamos a ir entendiendo. No hay nada más extraordinario, no hay nada de verdad, no hay nada más hermoso que mantener una correcta relación con Dios. ¿Sí? No hay nada que genere más satisfacción que tener una correcta relación con Dios y ver cómo Dios, de esa correcta relación, ver cómo Dios nos fortalece, ver cómo Dios nos guía, ver cómo Dios nos conduce, ver cómo Dios nos alienta, nos anima o nos da paciencia, o pone al alcance de nuestras manos todas las herramientas que vamos a necesitar para vivir nuestras vidas. Si ustedes quieren vivir una buena vida, una vida abundante, como la Biblia lo enseña, entonces ustedes tienen que cuidar esta relación que han establecido con Dios. ¿Oyeron? De ninguna manera, por favor. Yo sé que nadie escarmienta por cabeza ajena, pero si lo pueden apuntar, se los agradezco. De ninguna manera comprometan su relación con Dios. Por favor, no lo hagan. ¿Cómo la comprometo? Haciendo cosas que van en contra de su voluntad. No la afecten, no la debiliten, no intenten destruirla. Por favor, no se porten mal. Ustedes no saben las consecuencias de la desobediencia. Esto sí afecta. Y aprovecho para explicarles algo. El pecado, cuando ustedes y yo pecamos, ¿cómo, Alex? ¿Los creyentes pecan? Sí, los creyentes pecan. Y algunos de una forma escandalosa. Y lamentablemente esto es así. Pero no es de esto de lo que quiero hablarles. Sí pecamos, pero quiero hablarles de los efectos del pecado. El pecado sí afecta mi relación con Dios. Escuchen, el pecado, mi pecado, no afecta a Dios. ¿Sí? Dios no tiene nada que ver con el pecado. Mi pecado, mi tropiezo, mi error, mi caída no afecta a Dios, pero sí nos afecta a nosotros. ¿Oyeron? No cambia a Dios, pero sí me cambia a mí. Presten mucha atención porque esto que les voy a decir es clave en sus vidas. Repito, el pecado no cambia a Dios, pero sí los cambia a ustedes. Sí me cambia a mí. Cambiamos, ustedes y yo cambiamos como creyentes en nuestra relación con Dios, cambiamos cuando pecamos. ¿Y qué pasa, Alex, a partir de ese momento? Ustedes y yo necesitamos un proceso de restauración. Escuchen, voy en pasos, voy en partes. Ustedes y yo vamos a necesitar a partir de ese momento un proceso de restauración. ¿Cómo se llama ese proceso? Se llama arrepentimiento. Cuando el creyente peca, tiene que empezar lo antes posible este proceso de arrepentimiento. La restauración de esa relación con Dios empieza con este proceso de arrepentimiento. Y este proceso, lamentablemente, no es un proceso del que siempre echemos mano. No lo hacemos. Naturalmente ustedes y yo no corremos a arrepentirnos. No echamos mano de esto. Inmediatamente no, por lo menos. Cuando ustedes y yo pecamos, porque sí pecamos,
arrepentirse, empezar este proceso de restauración, es un proceso muy complicado. ¿Por qué? Porque ustedes y yo, el creyente en general, desconoce los efectos del pecado. ¿Cuáles son los efectos del pecado? Son muchos. Pero ciega, el pecado ciega, el pecado atrapa y el pecado debilita la vida del creyente. ¿Sí? Entonces, el creyente no corre inmediatamente a este proceso de arrepentimiento porque él no cuenta con este efecto que tiene el pecado sobre su vida. ¿Sí? El efecto, ¿cuál? El que debilita la voluntad del creyente. El creyente no quiere correr a arrepentirse, no quiere correr a enfrentar lo que hizo. No, él está debilitado, su carácter fue profundamente afectado. Él pensó equivocadamente que podía fácilmente salir corriendo de aquel pecado. Y resulta ser que no pudo. Una vez que ustedes y yo pecamos, descubrimos que no tenemos tanta facilidad para salir corriendo de lo que está mal. Así es que, repito, cuiden su relación con Dios, y esto no solamente les va a permitir tener una extraordinaria relación con Dios, sino además extraordinarias relaciones con todas las demás personas. ¿Oyeron? Con todos los demás. Y además, a Dios le va a permitir usar sus vidas. ¿Sí? Lo que Dios quiere que entendamos es esto. Lo que Dios quiere que el hombre entienda es que el hombre está perdido, que no tiene esperanza. Dios no nos ve como personas que tenemos una mayor o menor cantidad de pecados. No, Dios no nos ve así. ¿Sí entienden esto? A ver, Dios no me ve como cuántos pecados hice al día, y cuántos llevo al año, y cuántos llevo en el transcurso desde que soy responsable delante de Dios. Dios no me ve así. Y entonces va a decir, bueno, este es más malo que aquel no lleva tantos, este lleva más. No, Dios no contabiliza esto así. Todos los hombres están perdidos. Desde la perspectiva de Dios, que es la perspectiva que cuenta, el hombre no tiene ninguna esperanza, sino por qué razón fue enviado Jesucristo. ¿Sí? Si ustedes y yo pudiéramos de alguna manera contabilizar los esfuerzos para portarnos bien y echarlos en un saco, si de alguna manera esto contara en mi relación con Dios y cancelara todo lo malo, como dicen algunos amigos, cancelara por otro lado mis cosas buenas, lo malo, entonces no hubiera sido necesario que Cristo viniera a salvarnos y a rescatarnos. Si esto pudiera contabilizarse, pero no se puede. Para Dios el hombre está absolutamente perdido, y no es un tema de cuántos pecados llevo, si más o menos. Él nos ve como personas que cuando pecamos simplemente rompimos relación con Él. ¿Oyeron? Nos separamos de Él, unos en una dirección, es cierto, y otros en otra, pero todos en una dirección equivocada, todos, ¿sí? Así es que al momento en que Jesús toca a la puerta del corazón del hombre, lo que Dios busca es que ustedes entiendan, el hombre entienda cuál es su verdadera condición delante de Dios. Está perdido. Por haber pecado, el hombre está separado de Dios. ¿Sí? No hay forma, en las fuerzas de un hombre, no hay forma de volver a restaurar esta relación con Dios. No existe. Por eso es que el hombre necesita un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesucristo. El hombre se encuentra separado de Dios, y esta es la única explicación. Ya a veces les decía, o les he venido contando estos días, que a veces ya no me dan ganas de ver las noticias. ¿Por qué? Porque cada vez que veo noticias, confirmo esto que les voy a decir. Que un amigo me decía, Alex, es que yo no creo en Dios, yo creo en la reencarnación. Y yo le dije, bueno, quiero decirte que para creer en eso tienes que tener mucha fe, más que la que yo tengo. Y me dijo, ¿por qué? Porque se necesita fe para creer en una teoría o en una
filosofía de este tipo que dice que cuando yo muero tengo la oportunidad de reencarnar en alguien mejor. Le digo yo, hay un testimonio hoy en toda la humanidad de que esa teoría no es cierta. Vamos de mal en peor. No es cierto que reencarnamos en un ser mejor. No existe eso, no es cierto. Esto que acabo de decirles es la única explicación. El hecho de que el hombre fue separado de Dios o rompió relaciones con Dios y hoy está separado de Dios, eso es lo único que puede explicar el vacío, el desorden, la desorientación y todo este comportamiento tan destructivo, tan contradictorio en el que hoy vive la humanidad. Estamos a punto, ustedes están viendo los inicios, literal, de la Tercera Guerra Mundial. Eso es lo que ustedes están viendo. ¿Sí? Sin entrar en detalles, ya habíamos hablado mucho de esto. Así es que cuando Dios se acerca al hombre, a esta humanidad, así como la acabamos de describir, no solamente quiere que el hombre sepa cuál es su situación delante de él, está perdido, necesita un Salvador, sino que además Dios quiere que entienda qué es lo que hay en su corazón. Hay algo en su corazón que Dios quiere compartir con el hombre. Y la primera expresión, la expresión más sublime que podemos ver allí en el corazón de Dios, lo que Él quiere que entendamos, lo más importante, es que Él nos ama. Eso es lo que Él... Cuando Dios se acerca y toca la puerta del corazón, llama la atención del hombre, lo primero que Dios quiere hacerle entender a ese hombre es que Él lo ama. Y Dios no quiere que pague por todo lo que ha hecho mal. Dios quiere hacerle entender que Él ya pagó, ya saldó su deuda, como lo vamos a explicar adelante. Él nos ama y nos amó de tal manera, dice la Biblia, que a ese ser que ustedes y yo somos o éramos, a esos seres que son todos los hombres hoy, o fuimos cada uno de nosotros, nos expresó su amor de una forma tan absoluta, tan extraordinaria, cuando pagó por nosotros en aquella cruz. ¿Sí? Pero esta palabra, cuando yo uso esta palabra pagar, cuando ustedes leen o escuchan pagar por nuestros pecados, esto es como una receta, ya todos se lo saben de memoria. Todo el mundo dice, sí, Alex, Jesús, el que pagó en la cruz por nuestros pecados, el que tomó nuestro lugar, el que llevó nuestro castigo. No, es mucho más profundo que esto. Cuando ustedes escuchan hablar de que Él pagó por los pecados del hombre, cuando ustedes escuchan hablar de que sobre Él fue el pecado y la maldad de todos los hombres, que Dios castigó sobre Él todo lo que ustedes y yo hicimos mal y vamos a hacer mal, es más profundo que un simple perdón. Mucho más profundo. Esto habla de querer arreglar nuestra vida. Cuando ustedes oyen hablar de que Él tomó nuestro lugar en ese juicio donde fue castigada toda la maldad de los hombres en la cruz del Calvario, esto es dejar que Dios, todo lo que está mal en ustedes y en mí y en todos los hombres, todo Dios lo destruya sobre la persona de su propio Hijo. ¿Sí está claro? Le ponga un fin a todo eso sobre la persona de Jesucristo. Por eso murió Él. Por eso murió Jesús. Cuando aquel soldado romano, ¿se acuerdan de la escena? ¿Sí la han leído? Cuando aquel soldado romano llegó y le perforó el costado, le traspasó su costado. Dice la Biblia que salió agua y sangre. Quiere decir que la maquinita que hacía la mezcla se había reventado ya. Había dejado de funcionar. Ya había muerto. Por eso salió agua y sangre. Dice la Biblia que ya estaba muerto. ¿Por qué? Porque Dios, dice la Biblia, había castigado a ese que estaba ahí en la cruz por todo lo que ustedes y yo hicimos mal. A ver, o yo acepto que Él pague lo que yo hice mal, o yo voy a tener que pagar en el juicio final todo lo que yo hice mal. ¿Sí? Es así de simple. El castigo de nuestra paz, dice la Biblia, fue sobre Él para que ustedes y yo pudiéramos ser limpiados o sanados. Y esa es la razón por la que toda nuestra maldad cayó
sobre él. Así es que, si estás escuchando esto por primera vez, quiero que sepas que Dios te amó y lo hizo de una forma que ni siquiera alcanzamos a entender. No podemos alcanzar a entender esto. Es demasiado maravilloso ser amado de esta forma, ser buscado por Dios de esta forma. Cuando ustedes y yo no teníamos una relación con Dios, ¿por qué buscábamos a Dios? ¿Se acuerdan? Buscábamos a Dios por ayuda, cuando las cosas se estaban quemando, o buscábamos a Dios por comprensión, o buscábamos a Dios por cualquier cosa menos por las razones correctas. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, en la mente de Dios no está el hecho de sacarnos adelante, no está el hecho de apapacharnos, aunque finalmente lo va a hacer. Escuchen, en la mente de Dios hay algo más, hay un propósito infinitamente más amplio que el que está en nuestra mente. Escuchen, esto es muy importante. Hay un propósito en su corazón y en su mente, hay algo mucho más sublime que nosotros no alcanzamos a entender. Cuando Él se acerca a nosotros, se acerca con una sola intención: arreglar todo en nuestra vida. ¿Oyeron? No es solamente resolver una situación y ya. No es solamente arreglarnos, no es solamente una guía o un consejo, no. Dios quiere cambiar por completo nuestra vida, transformarla por completo. ¿Oyeron? Y esto es lo que hay en el corazón de Dios cuando nosotros nos acercamos a Él. Así es que quiero decirles, nadie, volvemos a la historia, me desvío de la historia un montón, nadie tiene este derecho. ¿Cuál derecho? Conducir la vida de los hombres, excepto aquel que pagó para obtener este derecho, aquel que pagó el precio, aquel que pagó por nosotros para rescatarnos. Jesús pagó el precio. ¿Sí? Así es que todos los que han venido, dice Jesús, antes de mí y después de mí surgirán otros, estos no son más que ladrones y salteadores. Es lo que Él está intentando decir. Personas que sin derecho alguno han asumido alguna autoridad que solamente tiene aquel que sí la adquirió pagando un precio, que sí adquirió este derecho de conducir nuestras vidas al pagar el precio por nuestro rescate, como vamos a ver durante el resto del estudio. El objetivo entonces no solamente es pagar. Sí, trato de llegar a algún lugar, pero no sé si lo estoy logrando. Todo esto que acabo de explicar no es solo para que ustedes entiendan que Dios pagó y saldó nuestra deuda. ¿Sí? No es solamente para que ustedes entiendan que fuimos perdonados, aunque tengo que aclarar algo. El perdón fue otorgado. ¿Sí? Alguien alcanzó por nosotros la salvación. Alguien ya pagó. Pero ir al cielo es una decisión voluntaria. Así es que esta propuesta de salvación, el hombre tiene que aceptarla. El cielo es un lugar maravilloso, súper amplio para los 8,000 millones de personas que hoy existen en este planeta. Pero al cielo no va a entrar nadie en contra de su voluntad. Nadie. Así es que esta propuesta de salvación, esta propuesta de pagar por nuestros pecados, el hombre tiene que aceptarla voluntariamente. ¿Sí está claro? Así es que Dios, en la mente de Dios, Dios tiene un proyecto que toma todo su corazón y es mucho más amplio que el simple hecho de otorgarnos el perdón. Más adelante lo vamos a ver en el versículo 18. No lo pongamos todavía, Roque, lo vemos más adelante. En ese verso dice la Biblia que Dios ama al Hijo. Sí, presten atención. Parece que me voy a salir del tema, pero no es así. Exactamente, ¿por qué Dios ama al Hijo? ¿Por qué ha decidido morir por nosotros? A ver, Dios Padre ama a Dios Hijo porque un día se portó bien Jesús o porque toda su vida nunca pecó. No, no es por eso. No es esa la razón por la que Dios Padre ama al Hijo. El Padre nos amó sin límite cuando entregó a su Hijo por nosotros. Eso es cierto. Si ustedes quieren saber cuánto Dios los ama,
Solamente tienen que voltear a ver la cruz y darse cuenta de lo que Dios entregó por nosotros. Allí no solamente ustedes van a saber cuánto Dios los ama, allí ustedes van a saber cuánto valen sus vidas para Dios. El precio que Dios pagó es el más alto por nuestras vidas. El más grande, el más alto precio posible pagó por nosotros. Pero el Padre, vuelvo, ama al Hijo en el momento, no es porque Él se portó bien, sino que lo ama en el momento en que Él decide pagar por nosotros. ¿Sí está claro? En el momento en que Jesús paga, muere por nosotros, es ese el momento en el que Dios Padre ama al Hijo, o esa es la decisión a través de la cual, o por la cual, Dios Padre ama al Hijo. Finalmente, Él lo hizo voluntariamente por cada uno de nosotros. Ahora sí, leamos el versículo 18. Dice, el 18, nada más para retomar este tema. Es que este versículo me va a permitir introducir la otra parte. ¿Qué tirada? Voy más lento de la cuenta. Nadie me la quita. Ok, perdón, está hablando Jesús de su vida. ¿Sí? A Él no le quitaron la vida, Él la entregó voluntariamente. Ok, ¿qué dice? Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Exactamente, está hablando de su propia vida, de la vida de Jesús. Es decir, el propósito de Jesús era entregar completamente su vida, pagar por sus pecados y los míos. Ese era su propósito, pero no solamente era lograr nuestro perdón. Ahí es a donde quiero llegar, pero no logro llegar. Esto es muy importante. Ese pago en la cruz no solamente buscaba alcanzar o otorgarnos un perdón o perdonar todo lo que habíamos hecho mal. Cuando ustedes y yo invitamos a Jesús al corazón, la mayoría nos preguntamos esto: bueno, Alex, ¿y ahora qué? Si Jesús ya está en el corazón, ya lo invité, ¿y ahora qué sigue? ¿Sí? ¿Ahora qué sigue? Ya fui perdonado, toda mi maldad fue borrada de la mente de Dios, voy para el cielo, tengo vida eterna y esto es irrevocable. Pero ahora ¿qué? ¿Qué sigue? Bueno, de eso es de lo que trata este capítulo. Él no solamente logra nuestro perdón, su propósito no es solamente venir a pagar y a saldar nuestra deuda. Esto no es solamente su propósito. Hay un propósito adicional. ¿Cuál es la idea? A ver, ¿cuál es la idea cuando Jesús resucita? Cuando Él resucita, Él recupera. Dios recupera. Escuchen esto porque esto es extraordinario. Dios recupera de una manera absoluta. Dios recupera de una manera perfecta la vida que ustedes y yo habíamos perdido. Voy a explicarlo mejor. Según la Biblia, ustedes han visto cuando el perito del IMSS llega a un accidente y si el accidente fue verdaderamente dramático, lo que dice es pérdida total. ¿Sí han visto? Espero que no les pase nunca. ¿Sabe cuál es el diagnóstico de la Biblia con respecto a la moral del hombre? ¿Sabe qué es lo que la Biblia dice con respecto a la moral del hombre, al hombre, a la conducta del hombre, al estado, a la condición actual del hombre? Esto es lo que dice: pérdida total. Según la Biblia, el hombre está completamente perdido delante de Dios. Esa es la verdadera condición. Pero esa pérdida, ¿cómo la podemos recuperar? Buena pregunta, ¿no? Porque el hombre, escuchen, el hombre perdió su relación con Dios. Toda armonía con Dios perdió. Perdió la armonía con Dios, perdió la armonía consigo mismo y con el semejante. Además de eso, el hombre perdió la oportunidad de estar con Dios en el cielo por la eternidad. Perdió la vida eterna. Perdió cualquier posibilidad de relacionarse con Dios en sus propias fuerzas. Todo esto fue lo que perdimos al momento en el que el hombre pecó. Así es que cuando Cristo aparece en la escena, ahora sí, presten atención para que vean todo lo que Él empieza a recuperar a través de su muerte en la cruz. Cuando Él paga por nuestros pecados, primero borra nuestra deuda.
Vuelvo y repito, el hombre tiene una deuda con la justicia del cielo. El hombre ha pecado. El pecado, según las leyes de Dios, es transgredir las leyes de Dios. Eso es lo que significa pecado. Así es que cada persona que ha pecado ha transgredido las leyes de Dios. Hay un delito por eso. ¿Sí? Pero ustedes y yo no hemos pagado por eso. Alguien tomó nuestro lugar. ¿Sí? Alguien llevó sobre sí nuestro castigo, el castigo que nos correspondía a nosotros. Y ese, que se llama Jesús, borró nuestra deuda, la canceló, pero eso ocurrió cuando Él muere. ¿Qué pasó cuando Él resucitó? Cuando Él resucita, cuando Él se levanta de los muertos, Él empieza a recuperar todo lo que ustedes y yo perdimos. Todo. Y lo recupera con el propósito de volver a ponerlo al alcance del hombre. La armonía con Dios, una relación perfecta con Dios, la armonía consigo mismo, con su semejante e incluso con la creación, que hoy la tenemos debajo del pie. ¿Cuándo, Alex? ¿Cuándo Dios va a devolverlo? ¿Cuándo Dios puede devolverle al hombre todo esto que el hombre perdió cuando el hombre pecó? ¿Saben cuándo es? El día en que Dios ha escogido para acercarse al corazón del hombre y tocar a la puerta de ese hombre. Ese día, Dios quiere poner al alcance de todos los hombres la vida. No solamente un perdón absoluto, no solamente vida eterna, no solamente la oportunidad de una vida nueva, no solamente restablecer nuestra relación con Él, reconciliarnos con Él, no solo la eternidad en el cielo con Él, sino un proyecto maravilloso a través del cual ustedes van a ver transformándose su vida todos los días. Eso es lo que Dios pone al alcance del hombre cuando el hombre escucha esta propuesta. Pero esto es algo voluntario. El hombre tiene que aceptarlo. Así es que cuando Dios toca la puerta del corazón, no solo ofrece perdonar los pecados, no. Y esto es lo más importante. A veces lo perdemos de vista, a veces incluso lo descuidamos. Lo más importante en la vida de un hombre es entonces su relación con Dios. Una vez que ustedes y yo hemos vuelto a nacer, una vez que ustedes y yo le hemos entregado nuestra vida a Cristo, entonces, escuchen, tenemos que, primero, número uno, aprender a desarrollar nuestra relación con Dios. Y número dos, cuidar nuestra relación con Dios. Si ustedes dejan a Dios guiar sus vidas, escuchen, si ustedes le permiten a Dios trabajar en sus vidas, ustedes van a descubrirse viviendo una vida maravillosa, absolutamente maravillosa, si tan solo le entregamos nuestra voluntad. ¿Oyeron? Este es el plan que Dios tiene para la vida del hombre. Establecer, entonces, repito, una relación personal con nosotros, y que esa relación de la que habla o estamos empezando a hablar en este capítulo, que esa relación se pueda desarrollar como Él lo planeó. Sí, Él ha planeado establecer una relación con nosotros y desarrollar esa relación en los términos, escuchen, en los términos más satisfactorios que ustedes puedan pensar. El gozo, la satisfacción y la plenitud que el hombre hoy anda buscando, eso no se encuentra en las cosas, se encuentra en una correcta relación con Dios. ¿Sí está claro? Por lo tanto, cuando Dios habla de todas estas cosas, habla de que Él tiene el derecho de guiar nuestras vidas porque Él pagó el precio. ¿Sí? Pero no solo pagó para decirnos que estamos perdonados, no, sino para empezar una relación personal con nosotros. Ese es el propósito, ese es el proyecto, y este proyecto le va a permitir a Dios alcanzar todo lo que Él se propuso con ustedes, en ustedes y a través de ustedes. No solo nos quiere ver perdonados y en el cielo, nos quiere ver viviendo de acuerdo a lo que Él planeó. ¿Sí está claro? Ese es el proyecto y de eso habla este pasaje. Así es que
cuando ustedes y yo aceptamos a Jesucristo, cuando lo invitamos al corazón, ustedes y yo somos hechos una nueva creación. Aquella primera creación, Kimberly, no sirvió para nada. ¿Sí? Aquello que heredamos de aquel primer Adán no sirvió para nada. Dios tuvo que crear una nueva creación, hacer una nueva creación. ¿Sí está claro? Y eso lo logró a través de Jesucristo. Entonces, somos hechos una nueva criatura. ¿Para qué? Para que vivamos una nueva vida, en una nueva relación con Él. Y a partir de ese momento, Dios pueda lograr todo lo que Él ha planeado para nuestras vidas. Ok, vamos a quedar aquí. Tenía planeado avanzar un poco más. Sí, vamos a quedar aquí para no extender mucho más la reunión. Vamos a terminar aquí esta noche. Y les voy a pedir por favor que antes, no sé, desde hace mucho tiempo me propuse no perder las oportunidades. Yo no sé si todos los que estamos aquí ya tomamos esta decisión. No sé si todos los que están aquí en algún momento de sus vidas tomaron esta decisión de invitar a Jesucristo al corazón. No sé si Cristo ya está en sus corazones o no, pero no me gustaría salir de esta sala o de esta reunión habiendo perdido esta oportunidad para guiar a quien quiera hacerlo esta noche a que lo haga. Alex, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es muy sencillo, una simple oración, ¿sí? Una oración que nos va a tomar unos segundos. Yo puedo guiar a la persona que quiera invitar a Jesús a su corazón a que lo invite. Lo único que tiene que hacer es repetir con todo su corazón esta oración. Repetir por repetir no salva a nadie, pero si usted repite con todo su corazón, como si estas palabras que yo voy a decir, yo voy a guiarlo en una oración, como si esta noche yo fuera a invitar a Jesús al corazón. Usted que quiere tomar esta decisión, porque es una decisión voluntaria, todo esto que usted escuchó que Dios le está ofreciendo hoy, esto se acepta o se rechaza. Por eso el hombre tiene su propia voluntad. Por eso hay un infierno y hay un cielo. El hombre decidirá dónde abre sus ojos o dónde abrirá sus ojos el día en que muera. ¿En cuál de estos dos lugares quiere abrir el hombre sus ojos? Esto es algo que determina el hombre. El cielo está abierto para todos los que quieran entrar, pero Dios no puede llevar a nadie a la fuerza. Así es que Dios, como en este momento, como en esta oportunidad, Él se presenta a través de su palabra, se presenta delante del corazón de los hombres. Cada vez que ustedes tienen la oportunidad de escuchar una exposición de la Biblia, nunca olviden esto, es Dios acercándose al corazón de ustedes, tocando a la puerta del corazón, ¿sí? Invitándolos a que ustedes abran la puerta, porque Él no puede entrar por la fuerza. Busquemos, Roger, un pasaje, Apocalipsis 3:20. Vean lo que dice este pasaje. Dice, he aquí, está hablando Jesús, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿A la puerta de quién? ¿Cuál puerta? Esta es la puerta del corazón, la puerta del corazón del hombre. Cuando uno llama a una puerta, llama para entrar, no para salir. Sí, dice, aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, ven que solamente Dios pide o demanda dos requisitos. Si alguno oye y abre, ustedes hoy durante una hora y un poco más han escuchado su voz. ¿Sí? La Biblia es la voz de Dios. Hoy ya la escucharon. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Sí saben que en esta época en la que se escribió este libro, la forma en la que yo buscaba sostener una amistad con alguien era invitándolo a cenar. Era la forma en la que las personas le confirmaban a los demás que querían establecer una relación íntima, personal con ellos. Era a través de este evento. Por eso Dios se dirige en estos términos al hombre. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entro, ceno con él, dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Habla de una relación personal que se va a establecer a partir del momento en que el hombre decida abrir la puerta del corazón. Eso es lo que hoy está ocurriendo. Dios está tocando a la puerta del corazón. Si alguno que está escuchando por primera vez esta enseñanza sabe que es Dios tocando a la puerta del corazón, entonces lo único que tiene que hacer es abrir la puerta, porque Él está tocando. Alex, ¿cómo se hace? A través de una oración. ¿Qué le digo? No se preocupe, yo lo voy a guiar. ¿Sí? En esa oración yo voy a decir como si yo estuviera invitando a Jesús a mi corazón esta noche. Y usted lo único que tiene que hacer es repetirlo con todo el corazón, como si salieran estas palabras de su propio corazón. Así es que les voy a pedir a todos, por favor, que inclinen su rostro, vamos a orar. Y quien quiera invitar, tomar esta decisión de invitar a Jesús al corazón, allí en voz baja donde se encuentra, no tiene que hacerlo en voz alta, puede dirigirse a Dios con estas palabras. ¿Sí? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Hoy he entendido muchas cosas. De alguna forma, cosas que ya había escuchado. Hoy entendí que tú me amas. Algunas veces es difícil entender esto. Que tú puedas amar a un ser como yo. Que tú puedas amar a alguien tan imperfecto como yo. Pero es lo que esta noche he escuchado. Es lo que esta noche entiendo que la Biblia enseña, que tu palabra enseña. Y quiero creerlo con todo mi corazón, que tú me amas, que tú quieres ser mi pastor, que tú quieres guiar y conducir mi vida, que tú quieres perdonarme. Es más, hoy entendí que tú ya pagaste por mí, que perdonaste mi deuda, que cancelaste mi deuda, que olvidaste para siempre todo lo que he hecho mal, aún aquellas cosas que ni siquiera recuerdo. Al momento en el que tú moriste en aquella cruz, tomaste mi lugar. Sufriste lo que yo tenía que haber sufrido. Pagaste lo que yo tenía que haber pagado. Viviste mi muerte. Sufriste mi infierno. Derramaste hasta la última gota de sangre. Y todo para evitar que yo tuviera que pagar por mis pecados. Hoy, Señor Jesús, creo en esto con todo mi corazón. Y quiero pedirte perdón. Hoy reconozco que he pecado. Sé que soy un pecador. Y te pido perdón por eso. Y me arrepiento de la forma en la que he vivido. No significa que en mis fuerzas en adelante voy a poder yo cambiar mi vida.
Significa que dejo de tener o de ejercer el control y la soberanía sobre mi propia vida para que tú seas quien me guíes, para que de ahora en adelante tú seas quien conduzcas mi vida. Te abro la puerta de mi corazón. Te invito a que entres. Quiero que seas a partir de hoy mi Salvador personal. Y quiero que te conviertas en mi Señor personal. No solamente como hoy escuché, quiero ser perdonado. No. Quiero conocer este maravilloso proyecto, esta nueva creación, esta nueva relación que tú quieres establecer conmigo. Quiero caminar en ella. Quiero verte yendo delante de mí. Quiero verte sacando adelante mi vida. Quiero verte dándome todas aquellas victorias que mi vida necesita. Por favor, te invito a mi vida, te invito a mi corazón, te abro la puerta de mi corazón, entra por favor. Y una sola cosa más te pido. Te pido que me guardes fiel. De ahora en adelante, hasta el día en que podamos verte cara a cara. Por favor, te he pedido todas estas cosas en el nombre de quien ahora es mi Salvador personal, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, si alguien tomó esta decisión, generalmente acostumbro a regalarle algo. Es una Biblia y un documento. Si alguien tomó esta decisión, entonces se puede acercar y yo poder regalarle esto que siempre les regalo y además darles un par de consejos que siempre les damos a las personas que toman esta decisión y que empiezan este proyecto o esta aventura de caminar con Cristo. ¿Sí? Si alguien